Un saludo, mi nombre es Ingrid Selene Torres Rojas, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Este trabajo es presentado a la doctora Laura Oscos Villegas en el curso de Educación Comparada, especialmente que estamos trabajando la metodología en Educación Comparada como método comparativo en la unidad 2. Quiero entonces mostrar un organizador gráfico el cual evidencia las fases de la investigación comparada. Bueno, estos pasos o niveles de la investigación comparada los pude indagar. Encontré dos autores, Santamaría y a Olivera. Santamaría en 1983 menciona cuatro pasos o niveles de esta investigación. El primer nivel, que es la descripción, es el primer estadio de la comparación. Bereday refiere fundamentalmente que hay dos cuestiones principales que el investigador lleva a cabo: el examen de la información escrita y las visitas que hace a las instituciones, en el caso si se hacen en instituciones educativas. En esta descripción se fundamenta de la realidad a comparar, se hace observación y se describe, se obtiene la información que le interesa al investigador y se ordena esta según su criterio. El resultado puede ser en forma de dibujo de esta realidad. Eh, Como mencionábamos, pues pueden ser por visitas, por consiguiente, de esta primera toma de contacto, pues se debe tener en cuenta la observación que se hace para comparar. El estudio de la información también puede darse de manera escrita, procediendo de diversos tipos de fuentes. En este caso podríamos tomar fuentes como anuarios estadísticos, informes estadísticos, decretos de administraciones de poder público, ya sean estatales, autonómicos o también municipales o institucionales, acuerdos internacionales de otro orden. También pueden ser conferencias, textos, libros, folletos, artículos, que pueden ser artículos impresos o en revistas de bases de datos, y también periódicos, diccionarios, etcétera. La segunda fase tiene que ver con la interpretación, la cual pues supera un poco el nivel de la descripción, ya que se entra en segundo grado a comparar los datos, hacer en este caso la interpretación. Se señala en esta entonces la necesidad de utilizar diversos enfoques o métodos de las ciencias sociales con objeto de indagar desde otros puntos de vista todos los datos e informaciones de carácter pedagógico que se han reunido en esta fase anterior. Entonces, principalmente se ahonda o se profundiza, se codifica la información e internaliza los datos. Se utilizan todos los recursos para explicar esta información y se aprovecha al máximo todos los datos. La interpretación debe ocuparse entonces del estudio de las diferentes causas y factores que se relacionan con distinta intensidad en los fenómenos educativos. Por esta razón, esta explicación y comprensión de factores y fuerzas que se han intervenido inciden en el momento actual en esta etapa. La tercera etapa es la yuxtaposición, la cual en ella pues, se puede detectar de forma concreta el carácter unificador o generalizador que se ha citado a propósito de las características que se fundamentan en la comparación. Concretamente, se trabaja el nivel de los elementos de dos en dos, se controlan todos los datos y cada uno de los puntos a tener en cuenta en la comparación. Es comparatista, ya que debe realizar un estudio global o parcial de la información. En esta se puede graficar ya sea de forma en organigrama, en histogramas o diagramas u otros tipos de gráficos. Es así como en esta etapa de la comparación no solo se observan las semejanzas y diferencias, como lo vimos allí de dos en dos, sino que
se da una confrontación de conjuntos paralelos que nos lleva inevitablemente a una situación del problema propiamente comparativo. La última etapa por relacionada por este autor es la comparación, donde se examina las semejanzas y diferencias, se realiza un estudio analítico de esta información. Además, esta es entendida como medición y evaluación de fenómenos o aspectos educativos que necesitan un denominador común que se corresponda en este aspecto. Los datos o informaciones recopiladas son explicados y clasificados y deben develar lo que por sí solos, por lo que por sí solos no develan. Se emiten las conclusiones del estudio para poder finalizar con las etapas. En este orden de ideas, pues encontramos también a Olivera, pareció muy importante tener en cuenta en el 2008 estos 7 momentos. Entonces nos menciona que estos momentos muestran un poco de forma más amplia lo que es la investigación comparada. Encontramos en el primer momento el momento intuitivo, en el cual corresponde a la génesis o el planteamiento que hace el investigador al inicio de llevar a cabo este proceso. El segundo momento es el descriptivo, en el cual corresponde a una recolección de datos, en cierto modo a la descripción. El momento 3, que es el analítico y explicativo, corresponde a una etapa explicativa y parcialmente más descriptiva. En esta se enfatiza el punto de vista más comparativo conforme a cómo se quiere llevar a cabo el proceso. En el momento comparativo, que es el 4, se corresponde a las fases específicas de la yuxtaposición anteriormente mencionadas y a la comparación. Incluye toda la cuantificación que sea posible y abarca la interpretación y conclusiones factuales. Ya en el momento normativo corresponde una evaluación que en educación comparada es necesaria con la intención de trazar pautas o normas, es decir, tener claro los propósitos de acción de nuestro esquema inicial. La etapa 6 o momento previsor o predictivo trabaja lo que tiene que ver en la predicción en el que aquí se da la parte de la etapa facultativa en el proceso científico general. Pues en esta la investigación comparativa se destaca porque tiene o muestra unos fines de acción y es muy indispensable este momento. Y en el momento previsor o predictivo, en el momento autorreflexivo o metodológico, que es el último, corresponde a las conclusiones epistemológicas y metodológicas que se resultan en la experiencia donde se han abordado. Entonces allí hablamos de la prolongación de forma en teorización, donde el investigador profundiza un poco más y teoriza pues como los datos arrojados en el proceso. Esta es la bibliografía utilizada, el fundamento de la metodología comparativa en educación, un texto que aborda pues se aborda en una revista de la Universidad Autónoma de Barcelona y en el libro de la Introducción a la Educación Comparada de Olivera. Muchas gracias por este espacio y por brindarnos pues esta facilidad de comprender este nuevo proceso de investigación comparada.